como les prometimos, señoras y señores, aquí estamos en nuestro pequeño living, recibiendo a los murmuros de esta ciudad con el señor Néstor Canduglia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, Fito. ¿Cómo Bienvenido. estás? Gracias, así me siento. Pronto y dispuesto a ver por dónde nos va a pasear. Nos vamos al mar, vamos a hablar de barcos. Me gusta. ¿Te acordás que te había advertido que íbamos a dedicar muchas charlas de estas? Porque la historia de Montevideo es incomprensible sin el mar que le pasa enfrente, digamos. Sí. Y además, la frondosa historia del Río de la Plata, que parece muy tranquilo, pero ya se tragó casi 600 barcos, así que 600 barcos. Y hoy vamos a hablar de uno de los... Algunos de ellos sí, pero algunos de ellos quedaron en las costas, en lugares que más o menos se conocen, pero eso es tema de otro día. No me lleves para otro lado. No, yo no te llevo, lo que pasa es que me zambullís en el agua y yo voy para cualquier lado. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los más famosos barcos que vieron el fondo del Río de la Plata. Un barco con dos tumbas, una de mar y otra de tierra, fíjate vos. Resulta que en diciembre de 1939, un miércoles, que podría haber sido un día cualquiera, el miércoles 13. Un día de miércoles. Claro, un día de miércoles. El país entero se levantó con una noticia que puso en vilo a todo el mundo. Resulta que la guerra que había estallado en Europa hacía 2 o 3 meses realmente era mundial, como se decía por ahí. Las radios vociferaban a los 4 vientos que esa mañana del 13 de diciembre del 39, barcos alemanes e ingleses estaban reventando a cañonazos justo enfrente a Punta del Este, en la boca misma del Río de la Plata. Eso era una noticia, te podrás imaginar que para este país relativamente tranquilo, digamos que nunca pasaba nada, eso era absolutamente... La guerra que era en Europa. Absolutamente, fue la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, fue acá, mirá vos. Con el paso de las horas se supo que en realidad eran 3 barcos británicos, 3 fragatas. Algunos dicen que también un submarino, pero nunca apareció del todo y los ingleses taparon todo, contra un solo barco alemán. Pero no era cualquiera. Era un acorazado de bolsillo, como le llamaban en ese tiempo, porque los alemanes hacían los acorazados más chiquitos que lo normal para no transgredir las limitaciones que les habían impuesto en el Tratado de Versalles cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Pero era una pieza de una tecnología absolutamente abrumada, una máquina de guerra imparable. Había estado haciendo desastres por todo el Océano Atlántico hasta que al final lograron ubicarlo y encerrarlo entre 3 barcos y obligarlo a meterse en el embudo de agua del Río de la Plata. La idea era encerrarlo allí. O sea que entró perseguido. Entró perseguido, exactamente. El combate fue brutal. Finalmente, el propio Graf Spee llevó, increíblemente, a pesar de la inferioridad numérica, llevó las de ganar. 2 de los barcos, uno de ellos tuvo que volver a Inglaterra, fuera de combate. Otro se tuvo que ir de reparaciones a las Islas Malvinas. Falkland. Bueno, para ellos. Exacto. Y el Graf Spee sufrió averías también, no demasiado serias, pero sí se estaba quedando sin combustible, así que no tuvo otro remedio que pedirle asilo al gobierno uruguayo. Ah, mira. Uruguay por esa época se había declarado neutral en la guerra, fíjate vos. Así que el gobierno no tenía motivos para negarle el asilo diplomático. Recién vino a romper relaciones diplomáticas varios años después, en el 43. Que Alemania ni se enteró. No, ni menos que al año siguiente que Uruguay le declaró la guerra a Alemania cuando ya estaba todo el pescado vendido. Pero lo cierto es que en el 39 era país neutral. Pero ahí empezaron, claro, así fue como vino a dar al puerto de Montevideo el admiral Graf Spee. Casi pasó inadvertido, pero claro, ahí empezaron la batalla diplomática. Los ingleses empezaron a presionar fierísimo. Uruguay tenía relaciones importantísimas, comerciales con Inglaterra, y eso implicaba presiones enormes. Así que finalmente el gobierno uruguayo decidió otorgarle al Graf Spee solo 3 días de asilo. Eso era la peor noticia posible para el comandante del Graf Spee, el capitán Hans Langsdorff,
porque sabía que en 3 días apenas no iba a abastecer y reparar el barco de manera que quedase en condiciones de combatir, porque sabía que ahí nomás, a pocas millas del puerto, iban a estar los ingleses afilándose los dientes, esperando a que saliera. La intención de los ingleses no era hundir el barco, sino capturarlo, porque tenía piezas de tecnología. Claro, tenía, por ejemplo, un telémetro, un aparato completamente desconocido para los aliados que permitía orientar y apuntar los cañones a kilómetros de distancia con una precisión asombrosa. Así que el capitán Landor tuvo que tomar la que seguramente fue la decisión más difícil y amarga de toda su vida. El chisme del tema de los 3 días de asilo se coló como una noticia en la radio Carve. Y Carve lo diseminó por el país entero inmediatamente. Así que en la mañana del 3er día, media ciudad estaban en la Rambla apiñados para ver aquel acontecimiento. La verdad que cuando el Graf Spee salió del puerto no decepcionó a nadie. Se le cortó la respiración a la ciudad entera. Aquello era un castillo flotante erizado de cañones. Nunca se había visto una cosa por ese estilo aquí. Era una máquina de guerra formidable. Salió muy lentamente frente a la mirada atónita de todo el mundo. Navegó algunas millas al sur y ahí se detuvo. Echó anclas, estuvo un rato largo haciendo maniobras que nadie entendió, a la distancia no se podía ver bien. Salió otro barco del puerto, un pequeño barco mercante también de bandera alemana, el Tacoma, que no sé si nos está rumbrando todavía en el puerto de Montevideo, y hizo unas maniobras que nadie entendió, al parecer cargó gente, qué sé yo, y luego se retiró, volvió al puerto, y entonces sonó el ruido que quien estuvo allí no va a olvidar nunca más. La sirena de zafarrancho de combate del Admiral Graf Spee. Era un sonido agudo, penetrante, que se te metía en la médula y no salía nunca más de allí, digamos. Era un sonido tan tremendo que molestó seriamente a la gente en Colón. Así que imagínate, era un sonido insoportable. Segundo después sucedió lo inenarrable. El Admiral Graf Spee explotó en pedazos frente a la mirada de todo el mundo. Esos acontecimientos increíbles de 1939 ocuparon, te podrás imaginar, la atención por meses enteros. Yo tuve la oportunidad increíble de conocer al único uruguayo, hasta donde sé, que escuchó no una, sino 2 veces esa sirena de combate del Admiral Graf Spee. Se llamaba Bernardo. ¿Por qué 2 veces? Ahora vas a ver. Bernardo, cuando era chiquito, tenía 6 años, apenas en aquel diciembre del 39, vivía junto con su familia en el Cerrito de la Victoria. Y la casa de él era famosa en la zona porque tenía radio propia, no era cualquier, tenía radio propia, pero el padre decía hay que hacer el esfuerzo y tener una radio porque hay una guerra en el mundo. No se puede estar sin informarse. Y vaya si tenía razón, así que en esos días la casa de Bernardo siempre estaba repleta de gente, toda la cuadra venían a escuchar las noticias y a discutir y a hacer análisis y qué sé yo. Bernardo se acordaba perfectamente, a pesar de todos los años que habían pasado, se lo conocí de viejo ya, que esa tardecita, tarde-noche del 13 de diciembre del 39, Bernardo vio en la portada del diario de la noche una foto que le entró profundamente en el alma. Eran 56 cajones blancos, uno al lado del otro, apostados a lo largo de todo un muelle del puerto de Montevideo. Eran los cuerpos de los 56 jovencitos que habían muerto en el combate del Río de la Plata. Ahí, me decía Bernardo, aprendí que la guerra no es esa cosa épica y gloriosa de la que hablaban las películas y las novelas. Era un monstruo horrible que destruía las vidas de jovencitos repletos de sueños. El asunto siguió dando lugar a polémicas por todas partes, pero la experiencia para Bernardo más fuerte vino 3 días después, cuando estaba jugando en la calle y de pronto quedó
petrificado, escuchando un sonido que no olvidaría jamás, la sirena de combate del Admiral Graf Spee. Me decía que ese día escuchó el sonido y se puso a llorar. Él sabía que ese era el sonido de la muerte misma. Y lo corroboró unos minutos después cuando escuchó las explosiones. Esos acontecimientos, claro, quedaron fuertemente impresos en la memoria, pero se fueron olvidando con los años en la atención pública. Años después, Bernardo ya no vivía en el Cerrito de la Victoria, estudiaba herrería en la UTU. La herrería fue el oficio de toda su vida. Y estando como estudiante en la UTU, empezó a escuchar las primeras leyendas que empezaban a surgir de aquellos acontecimientos notables del 39. Alguien contó que cada vez que gente se tiraba al mar a arrancarle pedazos al barco hundido, la sirena de combate del Graf Spee volvía a sonar en algún lugar de la ciudad. Bernardo no creía mucho en esas cosas, pero sabía que algo de cierto había, porque había leído en el diario que los británicos habían contratado una conocida empresa internacional de rescate de buques hundidos para que tratara de arrancarle ciertas piezas claves, digamos, al Graf Spee. El famoso telémetro, por ejemplo. La empresa llegó a Montevideo con un buque grúa, un barco grúa. Se anclaron al lado del lugar donde se hundió el Graf Spee y los buzos se tiraron al agua. Cuando ya tenían agarrado los ganchos el famoso telémetro, un cañón, y el águila imperial, el símbolo de la Armada alemana, se desató un viento pampero de una violencia tan grande que el barco grúa empezó a escorar y finalmente se terminó hundiendo. 11 marineros murieron en ese intento. No te puedo creer. Increíble, sí, absolutamente increíble. Era como si el Graf Spee todavía se defendiera a pesar de llevar años en el fondo del mar. Los años pasaron y Bernardo creció, trabajó toda su vida, se jubiló. Y un día, ya jubilado, volvió a la casa a contarle a su mujer que se había reencontrado con un viejo patrón que había tenido y que le había ofrecido un empleíto para complementar un poco la jubilación que dice nunca alcanza, y ahora menos. Resulta que le habían ofrecido trabajar como sereno en un panteón del cementerio del norte. La mujer debe haber puesto la misma cara que vos, porque Bernardo se apresuró a aclararle que seguramente no iba a encontrar otro empleo más tranquilo que ese. Ni se imaginaba cuánto se equivocaba. Los primeros 3 días parece que fueron como él se los imaginaba, más bien aburridos, horas sentado en un panteón de mármol sin hacer nada. Tuvo tiempo de sobra para alumbrar alrededor y tratar de entender por qué alguien pagaba un sueldo para cuidar un panteón. Efectivamente, ese lugar estaba repleto de obras de arte, esculturas en mármol, piezas de metales preciosos, incrustaciones, de todo había allí. La cuestión es que el 4.º día no fue como los anteriores. Bernardo ya estaba preparado para pasar otra noche aburrida, pero de pronto, sin ningún aviso, todos los perros del barrio empezaban a ladrar al mismo tiempo. Eran cientos de perros, una catedral de ladridos que se levantó en toda la zona. Bernardo se paró como con un resorte, manoteó la linterna por las dudas del revólver que también llevaba en el cinto. Empezó a tratar de alumbrar con el revólver, dispuesto a disparar con la linterna. Era un nerviosismo espantoso. Empezó a caminar porque no encontraba ningún motivo para aquel nerviosismo súbito de todos los perros al mismo tiempo. Por lo menos quería encontrar un perro, tratar de entender qué era lo que los ponía tan nerviosos. Empezó a caminar por lugares del cementerio que todavía no conocía, porque hacía muy poquito que estaba por allí, y ahí empezó a suceder lo peor de todo: se apagó la linterna. Bernardo quedó totalmente a oscuras en un lugar del cementerio que no conocía. Me imagino que haciendo lo que haríamos todos, ¿viste? Con la linterna tratando de golpear la cinta. Claro. No sé por qué, pero es lo que hacemos todos, digamos. No logró que se prendiera. Pero ahí
vino lo más duro para Bernardo. En medio de aquellos ladridos inconmensurables de los perros, volvió a escuchar el sonido que ya creía enterrado en su memoria, la sirena de zafarrancho de combate del Admiral Graf Spee. Inmediatamente, mirá vos, ¿viste? Inmediatamente se puso a llorar otra vez como cuando era niño. Todo eso duró segundos en realidad. Sí. Pronto la sirena y los perros se callaron. Segundos después la luz volvió a encenderse en la linterna y Bernardo, todavía petrificado por el susto, alumbró alrededor tratando de ver dónde estaba. Efectivamente era un lugar que claramente no conocía del cementerio todavía, porque había una hilera muy larga de cruces blancas muy cerquita de él. Y un cartel rectangular de cemento que a lo mejor le daba alguna pista, y se acercó a mirar qué era lo que decía. Y vaya si le dio una pista. En letras góticas el letrero decía Admiral Graf Spee. Era el lugar donde estaban enterrados los 56 chiquilines que murieron en la batalla del Río de la Plata. ¿El cementerio del norte? El cementerio del norte. Bernardo al día siguiente supo por qué. Otra vez había buzos tratando de arrancarle pedazos y esta vez sí habían logrado sacar un cañón de proa del barco y la famosa águila imperial, emblema de la Armada alemana. Cuando se enteró de que el primer uso que se le dio al águila imperial fue adornar la pasarela de un desfile de modas, ahí entendió, me decía Bernardo, que un barco hundido, más allá de todas las ideologías, las banderas y las convicciones, un barco hundido es un combatiente caído y merece el mismo respeto. Ahora, no sabía que había sido escenografía de un desfile de moda, ni bien sacaron la... Ah, sí, anduvo por ahí, bueno, ahora es un adorno apenas. Vos sabés que hace poco tiempo, además, había una iniciativa presidencial por transformarlo, ¿de verdad? En una blanca palomita, ¿ya? Es una pena que se hayan echado atrás, porque yo ya tenía un proyecto de proponerle al gobierno que intercediera con el gobierno de Austria para ver si transformaban el campo de exterminio de Auschwitz en una sucursal de Disneylandia. ¿No te gustaría? Eso sería bueno. En la misma línea del pensamiento del presidente. ¡Qué maravilla! ¡Pimba! Señoras y señores, divina la historia. Pero, ¿yo puedo caminar con usted o todavía no? Por supuesto que puede caminar con nosotros, ya estamos en primavera. Ah, por eso. Sí. Este sábado no, porque tengo que hacer actividades en el interior. Pero el siguiente, exacto, además, el siguiente sábado 14 a las 4 de la tarde nos encontramos en Agraciada y Buchental para hacer Montevideo Secreto Prado. ¡Qué lindo! Uy, sí, entre primaveras, romanticismo y tragedias terribles. Montevideo Secreto Prado. Es el paseo más taquillero que hacemos. Y el siguiente, el domingo 22, el siguiente fin de semana, hacemos el superclásico Montevideo Secreto Ciudad Vieja. ¡Ay, qué lindo! ¿De dónde salen? ¿De la Rambla? Desde la Plaza Matriz. 16 horas en la Plaza Matriz. Todo esto está a la mano en los sitios de Montevideo Secreto en las redes. La Plaza Matriz, en la Fuente, que estás 2 horas. Uy, la verdad que estaría... Hace poco hicimos, vos sabés, una charla, se llamaba así, esta Plaza Blara. Y efectivamente eran 2 horas hablando sobre la Plaza Matriz, digamos, y son 300 años de historia, ya es varias veces abuela. ¿Qué la parió? Me encantaría. Dale, Señores y señores, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos...